A ver, bota pala. Ay, vaya. Hoxe en Faísca, Alberto come un currusco de pan. Gerson ponse creativo. ¿Dónde estás? En Luinta Capital. Luis métese en un lío. Verano en invierno. E Samuel solta un piropo. Más guapo que la ovella. Por favor, chamo a calma e a mesura. Ahora esto ya no va a salir bien. Fago unha empanada, eu fago empanada de castaña con shiitake de tribes. Que buenas. Pois a ver cando tras a proba, porque claro, moito... Hoxe non me deu, pero... vale. Pero para outro día tomo a palabra. Pusimos un día a tribes ou ali a Luinta, facemos ali en directo. Estoy dando cuenta que hay un montón de proveedores aquí, de productores pequeños que nos da mucho juego en la cocina. A verdad que como estamos centrados na nosa zona, a verdad que igual faltaba un pouquiño poñelos en común ou ir a coñecer a esta xente que se Un poquito más de voz. Ponlos en valor. Entonces, nos animamos por ahí a visitarlos y... Sí, podémonos xuntar, vamos visitando pequenos productores. Pois non fagades como Cantamañanas do Martín, que quedamos así con el aquí e non apareceu. É que non saben nin interpretar o mapa, nin o GPS, nin nada. Ahora, pero se imos a sitios a visitar hai que meterse nos fregados, que dicir, ti non vayas ali como un cooking aí coa túa chaquetilla, Home, eso os claro. zapatitos de Gucci. No. Eu Ir ali e meterse... Cálzome, pues, botas Ti onde irías, por exemplo? Pois eu iría, por exemplo, a Monte de Ramo, ali cas vacas, a rememorar os meus vellos tempos, ali cando axudaba o meu pai cas vacas. Pero Por exemplo. ti fai canto que non... Que non fago, xa nos vai uns cuantos anos. Cuidado, porque Xa xa chomeu. temos unha idade que... Xa, Claro. sí, xa peinamos canas. Que ti, por exemplo, en Luín tretes algún Luín proxecto será- para visitar o algo. Aparte de castaña, hay un chico allí, es verdad, que tiene unas ovejas gallegas que lo hace bastante bien. Encima tiene dicen que tiene la oveja más guapa de toda Galicia. Podría ligar con ella un poquito tamén. Sí, pero despois non te vayas a casar con ela, que si non que vai dicir a tua muller. Hay que ir conocerla. Sí, tiene unos tupés que queda chulo. Me gustaría visitarla, la verdad. ¿Tú? Pues yo me iría al Ribeiro, me iría con Juan Pablo, el tema del vinagre. Es un productor de vinagre que hace unos vinagres espectaculares de distintos tipos, pues, con pimientos de padrón. Vinagre ha ganado varios premios y yo creo que es un sitio que debemos conocer. Gerson? Bueno, seguiría un poquinho máis a parte verde, non? É un proxecto que con Ángeles en Tribes, o da Shiitake de Tribes, que bueno, pues sí que me gustaría, verdad, que a visitáramos, que a fóramos ver. E depois unha cooperativa ali de verduras que haxe ali pola zona de Allarizo, por aí, pues tamén estaría guai. Oye, y también lo podíamos conjugar todo esto con vino, que será por vinos aquí. Onde tiras ti? Pues tiro vos ala, vou tirar a Monterrey, por tirar. Hombre, claro, entonces, vale. Cania, no te muevas mucho, ¿eh? Pois eu que sei, eu non podería elexir, a verdad, que era todas. Sí, a verdad que todas teñen as súas particularidades. Efectivamente, son as variedades autóctonas que tamén é algo guai. Depois que dicir eso, depois cada unha persoa elabora dunha forma Claro, tal, e despois tamén o chan que lle dá unhas características diferentes, o mesmo a variedade de uva. Bueno, ahora ti sabes de viños tamén, ti sabes de todo. No, que sabes de viños eres ti. Tanto para dar y qué. Vamos a organizar esto. Porque yo le veo, ¿eh? Nos falta Bego. Hay que llamar a Bego. Seguramente que se anima. Habrá que chamala, non? A ver, ti. Porque Chama, Martín non Claro, Martín non sei de onde... Martín! A ver, Martín! Chama a Bego. que non trouxo o móvil. Joder, sempre sin o móvil. A miña cabeza. Claro, o que non ten cabeza ten que ter peso, decimos, vai. A ver, veña, xa chamo eu. Hola, Bego, que? Hola, Alberto, hombre, e logo? Que fas? Deixa de estar todo o día grabando, de andar por aí, que pareces Dios que estás en todas partes. Por no, hoxe andoche en Ourense, estou mirando o miño a ver se leva moita auga ou pouca. E nada, estou de día libre, que collo poucos, pero bueno, algún ainda me cae. Mira, estamos aquí reunidos e queremos facer aquí un proxecto moi chulo de ir a visitar a proveedores e demais, animaste? Por suposto, claro que sí. Eu todo o que sea con pequenos produtores, o que queiras, e pa máis ourensans, por bueno, o que che faga falta. Contame un pouco. Sí, estamos aquí, bueno, abrindo unhas botellas de viño e comendo algo. Pero bebendo
a estas horas? Madre mía, o que ahora empezaches a xornada. Xa sei que non son horas, vale, pero veña, va, anímaste, sí. Onde estades? Veña que vou pa aí. Veña, agardámoste, non tardes moito, Veña, chao, Bego. Apúntase. Venga, pues yo creo que lo tenemos organizado. Bueno, chavales, para ir pechando, yo creo que esto está visto, La verdad es que sí. E digo eu, lo tenemos. que pode sair mal? Nada, que vas a Nada, con esto. Pues veña, Veña, chollo. lume. Vamos a lo. ¿Cómo estamos, David? ¡Zucca! Bueno, vale, ponte a correr. ¡Vamos, Venga, Zucas! Venga, para abajo. ¡Vamos, Samuel! Vamos. Ahora es cuando hay que correr. ¡Vamos, Samuel, que se te queda! Que yo pensaba que tenía que quedarme aquí. ¡Vamos, Samuel! ¡Que corre más que tú! Casi. Y se me van. ¡Eh! Atrévome, veña, va. Ostras, a primeira vez que arranco un chintófano destos, Teño oído falar dun tal Bingo que é un touro moi grande, non? pero che queda aquí un. Ostra, non o vías. No, esa non, outra, aquí xa o toro. Ostras, pois se abro ya ese igual teño que escapar eu, Bueno, pois ese te axuda, non te queixes, O primeiro traballo do día, despois de botar o neno ao colegio, é este. Y aquí se cierra el ciclo o algo así, ¿no? Y aquí se ve, le digo. Ahí con la pipeta. Hay un poquito de granja de agua, hay un poquito de arausa, tempranillo, palomino, hay muchas variedades. Entonces, ¿qué? Vamos a probar ahora ya ese vino embotellado, que ya estará... No. Vamos a trabajar un poquito más, que hay que replantar. Vente para aquí. Coge esa máquina. Ay, Dios. Lo arrancó. ¡Ey! ¿Dónde aprieto? Aquí. Cañas, vamos a limpiar un pouco ali. Vamos. Tú e eu. Eu? Sí. Pero a mí non me avisaron desto. La verdad que son bastante cabezón. Pero que faz? Ese non é onde. Pero se va a escoller unha radial. Veña, va. Tes de medo. Radial. Tes de medo. Entonces sí. Parte a ver como está. Como es? Está boa. Máis. Que faz? Que? Yo chucho. Pero estos carallos, a que me dejaron tirado otra vez. Gerson, Luis, Alberto, Samu, a ver, onde carallo vos metedes? Que habíamos quedado hoxe para tomar o licor. Non me jodades, non me jodades que me confundín de día outra vez. Veña, salide de aí, que a estas horas vou ter que beber a botella eu solo.